Nunca imaginé que mi propio hijo falsificaría mi firma para robarme 3 millones de euros, riéndose a mis espaldas mientras me llamaba viejo senil junto a su suegro. Lo que no sabían es que mi secretaria Paloma estaba escuchando cada palabra detrás de la puerta, grabando todo con su teléfono móvil. Esta es la historia de cómo un padre subestimado se convirtió en el arquitecto de la justicia más perfecta. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Mi nombre es Nicolás Vázquez Romero y tengo 65 años. He dedicado toda mi vida a construir algo sólido, algo que perdurara más allá de mi existencia. Fundé mi empresa de distribución de materiales de construcción en 1985, cuando Diego, mi hijo, apenas tenía 2 años. Durante 39 años, levanté ese imperio ladrillo a ladrillo, contrato a contrato, sacrificando noches de sueño y fines de semana familiares. Era marzo de 2024 cuando todo comenzó a cambiar. Los primeros indicios fueron sutiles, casi imperceptibles. Diego, que siempre había mostrado cierto interés por los negocios familiares, de repente comenzó a evitar las conversaciones sobre la empresa. Cuando intentaba hablarle sobre los nuevos proyectos o las expansiones que tenía planeadas, él desviaba la mirada hacia su teléfono o encontraba excusas para salir de la oficina. «Papá, ya hablaremos de eso más tarde», me decía con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Ahora tengo que atender unas llamadas importantes». Mi oficina, ubicada en el 3er piso de nuestro edificio principal en Madrid, siempre había sido mi santuario. Las paredes estaban cubiertas de fotografías que documentaban el crecimiento de la empresa. La primera obra en 1986, la apertura de la segunda sucursal en 1992, la celebración cuando alcanzamos el primer millón de euros en facturación en 2001. Diego aparecía en muchas de esas fotos, desde niño hasta convertirse en el hombre de 38 años que tenía ante mí. Pero ese Diego de las fotografías parecía muy distinto al que ahora compartía conmigo el despacho. Paloma Serrano Castro, mi secretaria durante los últimos 15 años, también había notado el cambio. Era una mujer de 45 años, meticulosa y leal, que conocía cada aspecto de nuestro negocio mejor que muchos de nuestros empleados más antiguos. «Señor Vázquez», me dijo un martes por la tarde, después de que Diego hubiera salido apresuradamente de otra reunión, ¿ha notado algo extraño en el comportamiento del señor Diego últimamente? Su pregunta me confirmó que no estaba imaginando cosas. Paloma tenía esa intuición especial que desarrollan las personas que trabajan muchos años en el mismo lugar, esa capacidad de detectar cuando algo no encaja en la rutina habitual. ¿A qué te refieres específicamente, Paloma? Bueno, dudó un momento antes de continuar. He visto que recibe muchas llamadas que toma en privado. Y ayer, cuando usted no estaba, vino un hombre mayor que no reconocí. Diego lo atendió en su oficina con la puerta cerrada durante más de 2 horas. Esa información me inquietó más de lo que quise admitir. Diego nunca había sido reservado conmigo respecto a sus contactos de negocios. Siempre habíamos compartido información sobre clientes, proveedores y posibles socios. Era parte de la transparencia que yo consideraba fundamental para el funcionamiento de una empresa familiar. Los días siguientes, comencé a prestar más atención a los detalles. Me di cuenta de que Diego llegaba más temprano de lo habitual y se iba más tarde, pero curiosamente parecía evitar los momentos en que yo estaba presente. Nuestros horarios, que durante años habían estado sincronizados, ahora raramente coincidían. Una mañana, mientras revisaba algunos documentos en mi escritorio, encontré una carpeta que no recordaba haber visto antes. Estaba etiquetada con la palabra expansión en la letra característica de Diego. Al abrirla, encontré varios documentos que me llamaron la atención. Evaluaciones de propiedades, estudios de mercado para nuevas ubicaciones y, lo más extraño, correspondencia con empresas que no reconocía. Uno de los nombres que apareció repetidamente fue Jiménez y Asociados.
No recordaba haber autorizado ninguna comunicación con esa empresa, ni sabía qué tipo de servicios ofrecían. Los documentos sugerían negociaciones avanzadas para algún tipo de asociación o fusión, pero no había rastro de mi aprobación en ningún lugar. Paloma, le dije esa tarde, ¿sabes algo sobre una empresa llamada Jiménez Asociados? Su expresión cambió inmediatamente. Ah, sí, señor Vázquez, ese es el apellido del suegro del señor Diego, Teodoro Jiménez Ruiz. Creo que tiene algún tipo de negocio relacionado con bienes raíces. La información cayó como una pieza de rompecabezas que finalmente encontraba su lugar. Teodoro Jiménez era el padre de Beatriz, la esposa de Diego, un hombre de 62 años que siempre me había parecido demasiado interesado en los detalles financieros de nuestra empresa durante las reuniones familiares. Recordé las últimas Navidades, cuando Teodoro había hecho varias preguntas sobre la evaluación de la empresa, los activos inmobiliarios que poseíamos y nuestros planes de crecimiento. En su momento, había interpretado esas preguntas como el interés natural de un familiar por conocer el negocio que sostenía a su hija y yerno. Ahora, con esta nueva información, esas conversaciones adquirían un tinte completamente diferente. Esa noche, en la soledad de mi estudio en casa, comencé a conectar puntos que antes habían parecido inconexos. Los cambios en el comportamiento de Diego, las reuniones privadas, los documentos misteriosos, la participación de Teodoro, todo comenzaba a formar un patrón que no me gustaba nada. Decidí que era hora de investigar más profundamente, pero con mucha cautela. Si realmente estaba sucediendo algo irregular, necesitaba estar completamente seguro antes de tomar cualquier medida. La confianza entre padre e hijo es algo sagrado, y no podía permitirme destruirla basándome únicamente en sospechas. Al día siguiente, llegué a la oficina más temprano de lo habitual. Quería revisar algunos archivos sin que Diego estuviera presente. Paloma ya estaba en su escritorio, organizando la correspondencia del día. «Buenos días, señor Vázquez. Llegó usted muy temprano hoy». «Buenos días, Paloma. Necesito revisar algunos documentos. ¿Diego ha llegado ya?» «No, señor, generalmente llega una hora más tarde». «Perfecto». Eso me daba tiempo para investigar sin levantar sospechas. Me dirigí a mi oficina y comencé a revisar los archivos financieros de los últimos meses. Lo que encontré me dejó helado. Había movimientos bancarios que no recordaba haber autorizado, transferencias por montos considerables que no coincidían con nuestras operaciones habituales. El más alarmante era una transferencia de 3 millones de euros realizada apenas 2 semanas atrás, aparentemente autorizada con mi firma, pero yo no recordaba haber firmado esa autorización. Mis manos temblaron ligeramente mientras examinaba aquella firma que supuestamente era mía. 39 años construyendo mi propia empresa me habían enseñado a reconocer cada trazo de mi rúbrica, cada curva característica que la hacía única. Lo que tenía frente a mí era una imitación hábil, pero definitivamente una falsificación. La transferencia había sido procesada el 15 de febrero de 2024, dirigida a una cuenta bancaria que no reconocía. El concepto indicaba venta de activos empresariales, acuerdo de fusión. Jamás había autorizado ninguna venta ni fusión. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, mientras la realidad de lo que estaba viendo se asentaba en mi mente. Busqué entre los documentos hasta encontrar el contrato completo. Era un acuerdo de compraventa, donde supuestamente yo cedía el control total de Vázquez Construcciones a Teodoro Jiménez Ruiz por la suma exacta de 3 millones de euros. Cada página llevaba mi firma falsificada y Diego aparecía como testigo y representante legal autorizado. El documento estaba fechado el 10 de febrero, 5 días antes de que se procesara la transferencia bancaria. Según los términos establecidos, Teodoro adquiriría todos los activos, propiedades, contratos vigentes y derechos comerciales de la empresa que había construido durante décadas. Sentí una mezcla de furia y devastación que jamás había experimentado. No era solo el dinero lo que estaba en juego, sino toda mi vida profesional, mi legado, el futuro que había planeado dejar a las siguientes generaciones de la familia Vázquez. Paloma apareció en la puerta de mi oficina con una bandeja de café,
como hacía todas las mañanas desde hacía 15 años. «Su café, señor Vázquez. ¿Se encuentra bien? Lo veo muy pálido». No podía involucrarla en mis sospechas sin estar completamente seguro de lo que estaba ocurriendo. Necesitaba más información antes de acusar a mi propio hijo de traición y robo. «Estoy bien, Paloma. Solo revisando algunos contratos importantes». Esperé hasta que se retiró para continuar examinando los documentos. Encontré copias de comunicaciones entre Diego y Teodoro que se extendían durante los últimos 4 meses. Los mensajes mostraban una planificación meticulosa para lo que ellos llamaban la transición empresarial. En uno de los correos electrónicos, fechado el 20 de enero, Diego escribía: «Mi padre está cada vez más desconectado de los aspectos modernos del negocio. Es el momento perfecto para implementar nuestro plan. Él confiará en cualquier documento que le presente». La respuesta de Teodoro era igualmente reveladora. «Excelente. Ya tengo preparados todos los papeles legales. Una vez que obtengamos el control, podremos expandir las operaciones tal como habíamos discutido. Tu padre nunca sabrá lo que realmente vale este negocio». Cada línea que leía era como recibir una puñalada. Este era el hijo que había criado, educado y preparado para heredar todo lo que había construido. El mismo que ahora conspiraba para despojarlo de su patrimonio mientras lo consideraba un obstáculo senil. Escuché pasos acercándose por el corredor. Rápidamente guardé todos los documentos en mi escritorio y fingí estar revisando correspondencia rutinaria. Diego entró a mi oficina con su sonrisa habitual, pero ahora yo podía ver la falsedad detrás de esa máscara de normalidad. «Buenos días, papá. Llegaste muy temprano hoy». «Buenos días, Diego. Solo quería adelantar algunos asuntos pendientes». Se acercó a mi escritorio con una confianza que ahora me resultaba nauseabunda. «De hecho, quería hablar contigo sobre algunos cambios que estoy considerando implementar en nuestros procesos administrativos». «¿Qué tipo de cambios?». Bueno, se sentó frente a mí con la actitud de alguien que está a punto de explicar algo a un niño pequeño. «He estado analizando nuestras operaciones y creo que podríamos beneficiarnos de una reestructuración. Tal vez sea hora de que delegues más responsabilidades y te enfoques en disfrutar tu jubilación». Sus palabras sonaban razonables en la superficie, pero conociendo lo que acababa de descubrir, cada sílaba estaba cargada de una manipulación calculada. «¿Jubilación? Diego, apenas tengo 65 años. Me siento perfectamente capaz de continuar dirigiendo mi empresa». Su expresión cambió sutilmente. Por primera vez pude ver un destello de irritación que intentó disimular rápidamente. «Por supuesto, papá. No quería decir que no seas capaz. Solo pensaba que después de tantos años trabajando, merecías descansar y permitir que la siguiente generación tome las riendas». «¿Y esa siguiente generación serías tú?». «Naturalmente. He estado aprendiendo de ti durante años y creo estar preparado para asumir mayores responsabilidades». Decidí poner a prueba sus verdaderas intenciones. «Está bien, Diego. Hablemos de eso. ¿Qué propones exactamente?». Sus ojos se iluminaron con lo que interpretó como una señal de que su plan estaba funcionando. «He estado conversando con algunos inversionistas que podrían estar interesados en asociarse con nosotros. Hay oportunidades de expansión que requieren capital fresco y experiencia en nuevos mercados». «¿Qué inversionistas?». «Bueno, uno de ellos es Teodoro. Como sabes, tiene experiencia en bienes raíces y podría aportar mucho valor a nuestras operaciones». Ahí estaba la confirmación que necesitaba. Diego estaba mintiendo descaradamente, presentando como una oportunidad lo que en realidad ya había ejecutado como un robo. «¿Has hablado con Teodoro sobre esto sin consultármelo primero?». Su rostro se tensó levemente, pero mantuvo la compostura. «Solo conversaciones preliminares, papá. Nada oficial hasta que no tengamos tu aprobación completa». Mentira tras mentira. Decidí presionarlo un poco más para ver hasta dónde llegaba su capacidad de engaño. «Diego, como propietario de esta empresa, necesito revisar cualquier propuesta formal antes de considerar cualquier cambio. ¿Tienes documentos que respalden estas conversaciones preliminares?». El silencio que siguió fue revelador. Pude ver cómo su mente trabajaba rápidamente,
calculando qué respuesta le causaría menos problemas. Por supuesto, papá. Tengo algunos borradores iniciales en mi oficina. Te los haré llegar esta tarde para que los revises con calma. Perfecto. Los estaré esperando. Se levantó de la silla con movimientos que ahora me parecían forzados. Bueno, tengo algunas llamadas importantes que atender. Hablamos más tarde. Después de que salió, permanecí sentado en mi silla durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que acababa de confirmar. Mi propio hijo no solo me había robado, sino que continuaba mintiéndome mientras planeaba presentarme documentos falsos para legitimar su traición. La puerta se abrió suavemente y Paloma asomó la cabeza. Señor Vázquez, el señor Diego acaba de salir del edificio. Dijo que tenía una reunión externa y que regresaría después del almuerzo. Gracias, Paloma. Era la oportunidad perfecta para continuar mi investigación sin interrupciones. Necesitaba entender completamente el alcance de lo que había ocurrido antes de decidir cómo proceder. Revisé nuestras cuentas bancarias corporativas a través del sistema en línea. El panorama era peor de lo que había imaginado inicialmente. Los 3 millones de euros no habían sido la única transacción irregular. Durante los últimos 2 meses, había habido múltiples transferencias menores que totalizaban casi 500.000 euros adicionales. Todas llevaban mi supuesta autorización, pero yo no recordaba haber aprobado ninguna de ellas. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Carlos Mendoza, nuestro director financiero. Nicolás, necesito confirmar contigo algunas transacciones recientes. He notado movimientos inusuales que no coinciden con nuestros presupuestos aprobados. Carlos, ¿puedes venir a mi oficina inmediatamente? Necesitamos hablar en persona sobre eso. Por supuesto, estaré allí en 15 minutos. Mientras esperaba a Carlos, organicé todos los documentos que había encontrado. Era hora de involucrar a alguien más en esta situación, alguien con la experiencia técnica necesaria para ayudarme a entender completamente las implicaciones legales y financieras de lo que había descubierto. La traición de Diego era evidente, pero necesitaba construir un caso sólido antes de tomar cualquier medida definitiva. Después de todo, estaba a punto de enfrentar a mi propio hijo en una batalla que determinaría no solo el futuro de mi empresa, sino también el destino de nuestra relación familiar para siempre. Carlos Mendoza llegó a mi oficina exactamente 15 minutos después, cargando una carpeta llena de estados financieros y extractos bancarios. Su expresión preocupada me confirmó que mis sospechas estaban bien fundamentadas. Nicolás, he estado revisando nuestros movimientos financieros de los últimos 3 meses y hay irregularidades que me tienen muy inquieto. Comenzó mientras desplegaba los documentos sobre mi escritorio. Estas transferencias no coinciden con ninguna de las operaciones que tenemos registradas en nuestros libros contables. Le mostré los contratos falsificados que había encontrado esa mañana. Carlos examinó cada página con la meticulosidad que lo caracterizaba, frunciendo el ceño mientras procesaba la información. Nicolás, esto es muy grave. Si estos documentos son auténticos, significaría que has vendido la empresa sin informarme. Pero conozco tu letra y tu firma desde hace 12 años y hay algo que no me cuadra en estos trazos. Porque no son auténticos, Carlos. Alguien ha falsificado mi rúbrica para autorizar estas transacciones sin mi conocimiento. Su rostro palideció mientras comprendía las implicaciones de lo que acababa de escuchar. ¿Estás sugiriendo que alguien dentro de la empresa ha cometido fraude? No solo lo sugiero. Tengo evidencias de que Diego y su suegro Teodoro han orquestado todo este esquema para apropiarse de mi negocio. Carlos se recostó en su silla, claramente conmocionado por la revelación. Dios mío, Nicolás, ¿estás completamente seguro de esto? Acusar a Diego de algo así tendría consecuencias devastadoras para toda la familia. Lo sé perfectamente, Carlos. Por eso necesito tu ayuda para documentar cada irregularidad y construir un caso irrefutable antes de tomar cualquier medida. Pasamos las siguientes 2 horas analizando meticulosamente cada transacción sospechosa. Carlos había traído su laptop y pudimos acceder a nuestros sistemas bancarios para rastrear el destino de los fondos transferidos. Mira esto, Nicolás,
señaló la pantalla de su computadora. Los 3 millones de euros fueron depositados en una cuenta a nombre de Jiménez Desarrollos Inmobiliarios. Esa es la empresa de Teodoro. ¿Y el resto de las transferencias menores? Todas han ido a parar a diferentes cuentas asociadas con empresas subsidiarias de Teodoro. Han sido muy cuidadosos distribuyendo los montos para evitar levantar banderas rojas en el sistema bancario. La sofisticación de la operación me impresionó tanto como me indignó. No estaba tratando con un robo impulsivo, sino con una conspiración planificada durante meses con precisión profesional. Carlos, necesito que prepares un informe detallado de todas estas irregularidades. Documenta cada transferencia, cada fecha, cada cuenta de destino. Vamos a necesitar evidencia sólida si esto llega a los tribunales. Por supuesto, Nicolás. Tendré todo listo para mañana por la mañana. Después de que Carlos se retiró, decidí quedarme en la oficina más tarde de lo habitual. Quería observar el comportamiento de Diego cuando regresara de su supuesta reunión externa. Necesitaba más información sobre sus movimientos y contactos antes de revelar que había descubierto su traición. Paloma se acercó a mi escritorio cerca de las 4 de la tarde. Señor Vázquez, el señor Diego acaba de regresar. Está en su oficina con el señor Teodoro Jiménez. Mi pulso se aceleró. Esta era la oportunidad perfecta para observar a los conspiradores en acción. Paloma, ¿puedes traerme los archivos del proyecto Salamanca que están en el almacén del segundo piso? Claro, señor Vázquez. Sabía que esos archivos no existían, pero necesitaba una excusa para alejar a Paloma de su escritorio, que estaba ubicado estratégicamente entre mi oficina y la de Diego. Una vez que se marchó, decidí acercarme discretamente a escuchar qué estaban discutiendo. La oficina de Diego estaba al final del corredor. Las voces llegaban amortiguadas a través de la puerta cerrada, pero pude distinguir el tono celebratorio de la conversación. Me posicioné en el pasillo, fingiendo revisar algunos documentos mientras aguzaba el oído para captar fragmentos de su charla. Más fácil de lo que habíamos imaginado. Escuché la voz de Teodoro. El viejo no sospecha absolutamente nada. La risa de Diego resonó como una bofetada. Te dije que sería pan comido. Mi padre siempre ha sido demasiado confiado. Firma cualquier documento que le ponga delante sin leerlo realmente. ¿Y estás seguro de que no revisará los extractos bancarios? Teodoro, mi padre tiene 65 años y cada vez está más desconectado de los aspectos técnicos del negocio. Paloma maneja la mayor parte de la correspondencia bancaria y Carlos solo ve lo que yo le permito ver. Sentí que la sangre se me helaba en las venas mientras escuchaba a mi propio hijo describirme como un anciano senil manipulable. Perfecto, continuó Teodoro. Entonces podemos proceder con la segunda fase del plan. Una vez que tengamos el control total, podremos liquidar los activos inmobiliarios y reinvertir el capital en mis proyectos de desarrollo. ¿Cuánto crees que podremos obtener por las propiedades? Conservadoramente, unos 8 millones de euros adicionales. Tu padre construyó un imperio más valioso de lo que probablemente él mismo comprende. Diego soltó otra carcajada que me atravesó como un cuchillo. Lo mejor de todo es que cuando descubra lo que ha pasado, ya será demasiado tarde para hacer algo al respecto. Los contratos están firmados, el dinero transferido, y legalmente nosotros seremos los nuevos propietarios. ¿Y si trata de impugnar las transacciones? ¿Con qué base? Tiene su firma en cada documento. Tendría que admitir públicamente que ha perdido capacidades mentales para manejar sus propios asuntos y su orgullo jamás se lo permitirá. En ese momento, escuché pasos acercándose por el corredor. Paloma regresaba del segundo piso. Rápidamente me dirigí hacia mi oficina, pero no antes de escuchar las últimas palabras de Teodoro. Diego, tu padre se merece lo que le está pasando. Ha tenido décadas para prepararte adecuadamente para heredar el negocio, pero siempre te ha tratado como un empleado más, en lugar de como su sucesor legítimo. Tienes razón, respondió Diego con una frialdad que jamás había escuchado en su voz. Ahora él va a aprender lo que se siente ser irrelevante en su propia empresa.
Llegué a mi escritorio justo cuando Paloma aparecía en la puerta. Señor Vázquez, he buscado por todo el almacén, pero no encuentro los archivos del proyecto Salamanca. No te preocupes, Paloma. Creo que los confundí con otros documentos. Ya no los necesito. Pero su expresión me indicó que había notado algo inusual en mi comportamiento. ¿Se encuentra bien? Lo veo muy alterado. Paloma había demostrado durante 15 años ser una empleada leal y discreta. En ese momento, tomé una decisión que cambiaría completamente el curso de los eventos. Paloma, ¿puedo confiar en tu discreción absoluta? Por supuesto, señor Vázquez. Usted lo sabe. Necesito que me ayudes con algo muy delicado. He descubierto irregularidades financieras graves que involucran a Diego y necesito documentar evidencia adicional antes de tomar medidas legales. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero su expresión se volvió inmediatamente seria y profesional. ¿Qué necesita que haga? Diego y Teodoro están en su oficina discutiendo aspectos de lo que parece ser una conspiración para robar mi empresa. ¿Tienes tu teléfono móvil contigo? Sí, siempre lo cargo. Necesito que te acerques discretamente a la oficina de Diego y grabes su conversación. Es probable que estén confesando detalles cruciales que necesitaremos como evidencia. Paloma no dudó ni un segundo. Entendido, señor Vázquez. ¿Quiere que lo haga ahora mismo? Sí, pero ten mucho cuidado. Si te descubren, podría complicar toda la situación. No se preocupe, conozco este edificio mejor que nadie. Paloma salió de mi oficina con determinación silenciosa. Durante los siguientes 20 minutos, esperé en un estado de ansiedad casi insoportable, imaginando diferentes escenarios que podrían desarrollarse. Cuando finalmente regresó, su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una mezcla de indignación y determinación. Señor Vázquez, susurró mientras cerraba la puerta detrás de ella. He grabado todo. Lo que he escuchado es monstruoso. Se acercó a mi escritorio y activó la grabación en su teléfono. Las voces de Diego y Teodoro llenaron mi oficina con una claridad cristalina que documentaba cada detalle de su conspiración. Cuando el viejo se dé cuenta, ya habremos vendido todo y el dinero estará seguro en nuestras cuentas en Suiza, se escuchaba decir a Teodoro. Exacto, respondía Diego. Y lo mejor es que técnicamente todo será legal. Su firma está en cada documento, aunque obviamente él no recuerde haberlos firmado debido a su deterioro mental. Los dos rieron con una crueldad que me llenó de una furia fría y calculada. Paloma, le dije con voz controlada, acabas de ayudarme a obtener la evidencia que necesitaba para destruir completamente a estos dos criminales. En sus ojos pude ver la lealtad inquebrantable que había caracterizado nuestra relación laboral durante década y media. Señor Vázquez, estoy completamente a su disposición para lo que necesite. Lo que han hecho es imperdonable. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, sentí que tenía las herramientas necesarias para contraatacar. Diego y Teodoro habían subestimado gravemente tanto mi inteligencia como la lealtad de las personas que realmente me apreciaban. Su error sería su perdición. Esa noche llegué a casa con la grabación de Paloma reproduciendo una y otra vez en mi mente. Cada palabra que había escuchado reforzaba la magnitud de la traición que enfrentaba. Necesitaba tiempo para procesar la información y desarrollar una estrategia que me permitiera recuperar lo que me habían robado sin cometer errores que pudieran beneficiar a los conspiradores. Mi casa, ubicada en las afueras de Madrid, había sido mi refugio durante 40 años. Era el lugar donde había criado a Diego, donde habíamos celebrado sus primeros pasos, sus graduaciones, su boda con Beatriz. Ahora, cada fotografía familiar colgada en las paredes me recordaba dolorosamente cómo había fracasado al juzgar el carácter de mi propio hijo. Me serví un whisky y me senté en mi estudio, rodeado de libros de derecho empresarial y biografías de empresarios exitosos que había coleccionado a lo largo de los años. Irónicamente, muchos de esos libros hablaban sobre traiciones corporativas y conflictos familiares en empresas multigeneracionales.
Nunca pensé que terminaría viviendo mi propia versión de esas historias. El teléfono sonó interrumpiendo mis reflexiones. Era Ricardo Aguirre, mi abogado personal durante los últimos 20 años. Nicolás, he recibido tu mensaje. Dices que necesitas asesoría legal urgente sobre irregularidades financieras en tu empresa. ¿Puedes explicarme la situación? Ricardo, prefiero no discutir esto por teléfono. ¿Puedes reunirte conmigo mañana temprano? Es un asunto extremadamente delicado que involucra falsificación de documentos y apropiación indebida. Su tono se volvió inmediatamente más grave. Por supuesto, Nicolás. Estaré en tu oficina a las 8 de la mañana. No, Ricardo, prefiero que nos encontremos en tu despacho. La situación es complicada. Entendido, te espero a las 8 en mi oficina. Después de colgar, dediqué varias horas a organizar cronológicamente toda la evidencia que había recopilado. Los contratos falsificados, los extractos bancarios con las transferencias fraudulentas, las comunicaciones por correo electrónico entre Diego y Teodoro, y por supuesto, la grabación de audio que Paloma había obtenido arriesgando su propia posición en la empresa. Al revisar todo el material, me di cuenta de que la conspiración era aún más elaborada de lo que inicialmente había comprendido. No se trataba únicamente de una transferencia impulsiva de 3 millones de euros, sino de un plan sistemático para desmantelar completamente mi patrimonio empresarial. En uno de los correos que había pasado por alto anteriormente, Teodoro mencionaba contactos con potenciales compradores para nuestras propiedades inmobiliarias más valiosas. Aparentemente, ya habían recibido ofertas preliminares por el edificio principal de la empresa y 2 de nuestros almacenes estratégicamente ubicados. La siguiente mañana, llegué al despacho de Ricardo exactamente a las 8. Su oficina, situada en el Distrito Financiero de Madrid, reflejaba décadas de experiencia exitosa en litigios comerciales complejos. Las estanterías estaban llenas de códigos legales, jurisprudencia y casos emblemáticos que había manejado durante su carrera. Ricardo Aguirre era un hombre de 60 años, meticuloso y directo, conocido por su habilidad para desentrañar fraudes corporativos sofisticados. Si alguien podía ayudarme a navegar esta crisis, era él. Nicolás, he preparado café y tengo toda la mañana disponible. Cuéntame exactamente qué ha ocurrido. Durante las siguientes 2 horas, le presenté cada pieza de evidencia que había recopilado. Ricardo examinó los documentos con la concentración de un cirujano, haciendo anotaciones y formulando preguntas técnicas sobre fechas, procedimientos bancarios y cadenas de autorización. La falsificación de tu firma es evidente, dictaminó después de analizar los contratos. Cualquier perito calígrafo podría testificar que estos trazos no coinciden con tu rúbrica auténtica. Además, el hecho de que no tengas memoria de haber autorizado estas transacciones establece un patrón claro de fraude. ¿Qué opciones legales tengo, Ricardo? Múltiples. Podemos proceder por vía penal acusando a Diego y Teodoro de falsificación de documentos, apropiación indebida y conspiración para cometer fraude. Paralelamente, podemos iniciar acciones civiles para recuperar todos los activos transferidos ilegalmente. ¿Cuáles serían las consecuencias para Diego si procedo legalmente? Ricardo me miró con la seriedad que caracterizaba sus análisis más complejos. Nicolás, si decidimos proceder con todas las acusaciones que la evidencia sustenta, Diego podría enfrentar entre 5 y 10 años de prisión. Teodoro, como cómplice principal, recibiría una sentencia similar. El impacto de sus palabras me golpeó como una ola fría. Estaba contemplando la posibilidad de enviar a mi propio hijo a la cárcel, pero al mismo tiempo recordé las risas crueles que había escuchado el día anterior mientras planeaban despojarme completamente de mi patrimonio. Ricardo, ¿qué tan sólido es nuestro caso? Con la evidencia que has presentado, especialmente la grabación de audio, donde confiesan explícitamente sus intenciones fraudulentas, diría que tenemos un caso prácticamente irrefutable. Sin embargo, necesitamos actuar rápidamente antes de que transfieran más activos o intenten ocultar evidencia. ¿Qué recomiendas como primer paso? Inmediatamente,
Debemos solicitar medidas cautelares para congelar todas las cuentas bancarias corporativas y personales de los involucrados. Esto impedirá que continúen moviendo fondos mientras preparamos las acusaciones formales. ¿Cuánto tiempo necesitas para preparar toda la documentación legal? Puedo tener las solicitudes de medidas cautelares listas esta misma tarde. Las acusaciones penales requerirán un poco más de tiempo, pero podríamos presentarlas dentro de 48 horas. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana que ofrecía una vista panorámica del centro financiero de Madrid. Desde allí podía ver algunos de los edificios donde había cerrado los contratos más importantes de mi carrera empresarial. Ahora, todo ese legado estaba en peligro por la traición de la persona en quien más había confiado. Ricardo, procede con todo. Quiero recuperar cada euro que me han robado y quiero que enfrenten las consecuencias completas de sus actos. Entendido, Nicolás. Pero debo advertirte que una vez que iniciemos este proceso, no habrá marcha atrás. Las relaciones familiares quedarán permanentemente dañadas. Las relaciones familiares ya fueron destruidas por Diego cuando decidió traicionarme. Ahora solo estoy protegiendo lo que me pertenece legítimamente. Ricardo comenzó inmediatamente a redactar los documentos necesarios, mientras yo contactaba a Carlos para informarle sobre los desarrollos legales inminentes. Carlos, necesito que prepares un inventario completo de todos nuestros activos empresariales, propiedades, equipos, contratos vigentes, cuentas por cobrar, todo. Ricardo va a necesitar esa información para las medidas cautelares. ¿Va a proceder legalmente contra Diego? Sí, Carlos. La evidencia es irrefutable y no tengo otra opción. Su silencio reflejaba la gravedad de la situación. Carlos había trabajado estrechamente con Diego durante años y conocía tanto sus capacidades como sus debilidades. Nicolás, siento mucho que hayas tenido que llegar a esta situación. Diego tenía tanto potencial. El potencial sin integridad no vale nada, Carlos. Ahora necesito concentrarme en salvar lo que queda de mi empresa. Después de finalizar la llamada, regresé a la mesa donde Ricardo continuaba trabajando en los documentos legales. Nicolás, he estado pensando en la estrategia procesal. Recomiendo que presentemos primero las medidas cautelares sin alertar a Diego o Teodoro sobre nuestras intenciones. Una vez que tengamos los activos asegurados, podemos proceder con las acusaciones penales. ¿Cuándo podrían implementarse las medidas cautelares? Si presentamos la solicitud esta tarde, un juez podría autorizar el congelamiento de cuentas mañana por la mañana. La rapidez es crucial para evitar que transfieran más fondos. Perfecto. Mientras tanto, voy a continuar comportándome normalmente para no levantar sospechas. Excelente estrategia. Además, recomiendo que instruyas a Paloma para que documente cualquier actividad sospechosa adicional. Su testimonio será valioso durante el juicio. Salí del despacho de Ricardo, sintiéndome por primera vez, desde el inicio de esta crisis, como si hubiera recuperado cierto control sobre la situación. Diego y Teodoro habían subestimado gravemente mi capacidad de respuesta, asumiendo que me quedaría paralizado por la traición familiar. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Había construido mi empresa enfrentando competidores despiadados, crisis económicas y desafíos que habrían destruido a empresarios menos determinados. No iba a permitir que mi propio hijo fuera quien finalmente me derrotara. La guerra había comenzado y yo tenía la intención de ganarla. Regresé a la oficina con una máscara de normalidad que ocultaba la tormenta que se gestaba en mi interior. Necesitaba mantener la fachada de ignorancia total mientras Ricardo trabajaba en las medidas cautelares que congelarían los activos robados. Cada conversación con Diego ahora requería una actuación digna de un premio teatral. Paloma me interceptó en el vestíbulo principal con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. Señor Vázquez, he continuado monitoreando las actividades del señor Diego como me pidió. Esta mañana temprano recibió una llamada que duró casi una hora. Parecía muy alterado después de colgar. ¿Pudiste escuchar algo específico? Solo fragmentos, pero mencionó algo sobre acelerar el cronograma y problemas potenciales con la documentación bancaria.
También llamó inmediatamente a Teodoro después de esa primera llamada. La información me heló la sangre. ¿Habrían descubierto que estaba investigando sus actividades? Necesitaba actuar con extrema cautela para no alertarlos prematuramente. Paloma, es crucial que continúes siendo discreta. Si sospechan que sabemos algo, podrían intentar ocultar evidencia o transferir más fondos. Entendido, señor Vázquez. Mantendré mis ojos y oídos abiertos. Me dirigí hacia mi oficina, pero antes de llegar escuché voces elevadas provenientes del despacho de Diego. Reconocí inmediatamente su tono agitado y la voz autoritaria de Teodoro. Decidí acercarme discretamente para evaluar la situación. No podemos permitirnos errores ahora, decía Teodoro con evidente irritación. Hemos llegado demasiado lejos para que todo se venga abajo por tu nerviosismo. No es nerviosismo, replicó Diego con una tensión que no le había escuchado antes. Es precaución. Mi padre lleva 2 días haciendo preguntas extrañas sobre transacciones bancarias. Carlos también está revisando más documentos de lo habitual. ¿Y qué si lo hacen? Los contratos están firmados con la rúbrica de tu padre. Legalmente somos los nuevos propietarios. Teodoro, no entiendes. Mi padre no es tan ingenuo como creíamos. Si empieza a sospechar, podría contratar peritos que examinen las firmas. El pánico en la voz de Diego me proporcionó una satisfacción amarga. Finalmente, comenzaba a comprender la magnitud del riesgo que había asumido al traicionarme. Diego, cálmate. Aunque contrate los mejores peritos del mundo, ¿qué va a demostrar? Tendría que admitir públicamente que sufre deterioro mental para explicar por qué no recuerda haber firmado documentos tan importantes. Ese es exactamente el problema, insistió Diego. Conozco a mi padre mejor que nadie. Su orgullo jamás le permitiría admitir incapacidad mental, pero su terquedad tampoco le impediría luchar hasta el final si sospecha que lo hemos engañado. Entonces asegurémonos de que no tenga tiempo para sospechar. Ya tengo compradores interesados en las propiedades inmobiliarias. Si cerramos esas ventas esta semana, podremos transferir otros 5 millones de euros a cuentas seguras. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. No solo habían robado los 3 millones iniciales, sino que planeaban liquidar mis propiedades más valiosas antes de que pudiera detenerlos. ¿Qué propiedades?, preguntó Diego. El edificio principal donde estamos ahora, los 2 almacenes de la zona industrial y el terreno que tu padre compró el año pasado para la nueva expansión. Esas propiedades representaban el corazón de mi imperio empresarial. Sin ellas, incluso si recuperaba los fondos robados, mi capacidad operativa quedaría gravemente comprometida. Teodoro, vender las propiedades inmediatamente levantará sospechas inevitables. Mi padre nota cada detalle de sus activos. Por eso necesitamos actuar rápidamente. Una vez que el dinero esté transferido a las cuentas en Suiza, será prácticamente imposible rastrearlo o recuperarlo. Cuentas en Suiza. La conspiración era aún más internacional de lo que había imaginado. Estos criminales habían planificado cada aspecto de su robo con precisión profesional. ¿Y Beatriz?, preguntó Diego. Ella empieza a hacer preguntas incómodas sobre nuestras finanzas. Anoche me preguntó de dónde habíamos sacado el dinero para la casa nueva. Tu esposa no representa ningún problema, respondió Teodoro con una frialdad que me perturbó. Si se vuelve un obstáculo, encontraremos formas de manejar la situación. ¿Qué quieres decir con eso? Diego, Beatriz es mi hija, pero también es tu problema ahora. Si no puedes mantenerla callada y cooperativa, tendré que tomar medidas más drásticas. El silencio que siguió me permitió comprender que Teodoro estaba dispuesto a ir mucho más lejos de lo que Diego había anticipado. No solo estaba tratando con ladrones, sino potencialmente con individuos peligrosos que no vacilarían en silenciar testigos incómodos. Teodoro, Beatriz es mi esposa y la madre de mis futuros hijos. No voy a permitir que le hagas daño. Entonces asegúrate de que coopere. Explícale que lo que estamos haciendo es legítimo, que tu padre nos ha transferido voluntariamente el control de la empresa porque ya no puede manejarla eficientemente. ¿Y si no me cree? Diego, tu esposa tiene 2 opciones: ser parte de nuestra nueva realidad financiera o convertirse en un obstáculo que debe ser eliminado.
La decisión es suya. Escuchar esas amenazas contra Beatriz me llenó de una indignación que trascendía mi ira personal. Sin importar los problemas que pudiera tener con Diego, Beatriz era inocente en esta conspiración y no merecía convertirse en víctima de la ambición desmedida de su propio padre. En ese momento, mi teléfono móvil vibró silenciosamente. Era un mensaje de Ricardo. Medidas cautelares aprobadas. Ejecución mañana a las 9:00 am. Mantén normalidad absoluta. Una onda de alivio y anticipación recorrió mi cuerpo. En menos de 24 horas, Diego y Teodoro descubrirían que habían subestimado gravemente a su víctima. Regresé a mi oficina y llamé discretamente a Paloma. Paloma, necesito que hagas algo muy específico. Llama a Beatriz e invítala a almorzar mañana. Dile que quiero discutir algunos planes familiares. Es importante que esté fuera de casa cuando ocurran ciertos eventos. Debo darle alguna explicación específica. Solo dile que he estado pensando en la importancia de mantener unidas a las familias, especialmente durante tiempos difíciles. Paloma me miró con comprensión. Después de 15 años trabajando juntos, había desarrollado la habilidad de interpretar mis instrucciones implícitas sin necesidad de explicaciones detalladas. Entendido, señor Vázquez. Me aseguraré de que esté ocupada durante toda la mañana. El resto del día transcurrió con una lentitud torturante. Cada conversación trivial con Diego se sentía como una representación teatral donde ambos fingíamos normalidad mientras preparábamos nuestros respectivos ataques. Durante la tarde, Diego se acercó a mi escritorio con una sonrisa que ahora podía identificar como completamente artificial. Papá, Teodoro y yo hemos estado discutiendo algunas oportunidades de inversión realmente prometedoras. ¿Te gustaría escuchar nuestras ideas? Por supuesto, Diego. Siempre me interesa conocer nuevas perspectivas de negocio. Excelente. Mañana por la mañana podríamos presentarte una propuesta formal. Creo que te va a sorprender positivamente. La ironía de la situación era casi cómica. Diego planeaba presentarme una propuesta después de haberme robado millones de euros, mientras yo me preparaba para ejecutar medidas legales que lo enviarían directamente a la cárcel. Me parece perfecto, Diego. Estaré en la oficina temprano para revisar cualquier documentación que tengas preparada. Perfecto, papá. Va a ser un día muy revelador para todos. Después de que se retiró, me quedé contemplando el atardecer desde la ventana de mi oficina. Mañana sería el día en que mi hijo descubriría las verdaderas consecuencias de traicionar a su padre. Había construido mi reputación empresarial siendo más inteligente, más determinado y más estratégico que mis competidores. Diego estaba a punto de aprender que esas mismas cualidades también me convertían en un enemigo formidable cuando me traicionaban. La cuenta regresiva había comenzado. Aquella noche fue la más larga de mi vida. Me quedé despierto hasta las 4 de la madrugada, repasando cada detalle de lo que ocurriría en las próximas horas. Las medidas cautelares se ejecutarían a las 9 de la mañana, congelando todas las cuentas bancarias corporativas y personales de Diego y Teodoro. Sería el primer movimiento de mi contraataque, y tenía que ser perfecto. Llegué a la oficina a las 7:30, antes que nadie más. Necesitaba asegurarme de que todo estuviera preparado para la confrontación que se avecinaba. Paloma ya me esperaba con café recién hecho y una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. Señor Vázquez, he confirmado el almuerzo con Beatriz. La recogeré a las 10 y la llevaré a ese restaurante nuevo en el centro. Estará ocupada hasta las 3 de la tarde como mínimo. Perfecto, Paloma. Es importante que ella no presencie lo que va a ocurrir aquí. A las 8:45, Diego llegó con una carpeta llena de documentos y esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante las últimas semanas. Su confianza era palpable. Creía que estaba a punto de presentarme su golpe maestro. Buenos días, papá. Tengo esa propuesta de inversión que te mencioné. Creo que vas a quedar impresionado con las oportunidades que hemos identificado. Excelente, Diego. Estoy ansioso por escuchar tus ideas. Se sentó frente a mi escritorio y comenzó a desplegar documentos que reconocí inmediatamente como versiones modificadas de los contratos falsificados que ya había descubierto.
La audacia de su engaño era casi admirable en su descarada arrogancia. Mira, papá, Teodoro ha identificado varios proyectos inmobiliarios que podrían generar retornos excepcionales. Para participar necesitaríamos reestructurar algunos de nuestros activos actuales. ¿Qué tipo de reestructuración? Bueno, transferir la propiedad de la empresa a una sociedad nueva donde Teodoro sería socio mayoritario. Esto nos permitiría acceder a su red de contactos y experiencia en desarrollos urbanos. Mientras hablaba, pude ver cómo sus ojos evitaban el contacto directo conmigo. Incluso en ese momento, una parte de él sabía que lo que estaba proponiendo era una traición flagrante. Diego, ¿estás sugiriendo que ceda el control de la empresa que construí durante 40 años a tu suegro? No es ceder, papá, es evolucionar. Tú mantendrías una participación importante, pero Teodoro asumiría las responsabilidades operativas diarias. En ese preciso momento, mi teléfono móvil sonó. Era Ricardo. Nicolás, las medidas han sido ejecutadas exitosamente. Todas las cuentas están congeladas y los agentes judiciales están en camino a tu oficina. Entendido. Estaremos esperándolos. Diego notó inmediatamente el cambio en mi expresión y el tono formal de mi respuesta telefónica. «Papá, ¿algún problema?» «Ningún problema, Diego. De hecho, creo que algunos asuntos están a punto de resolverse de manera muy satisfactoria». En ese momento, Teodoro ingresó a mi oficina sin anunciarse, con la arrogancia característica que había mostrado durante toda esta conspiración. «Nicolás, espero que Diego te haya explicado claramente los beneficios de nuestra propuesta. Es realmente una oportunidad única». «Oh, estoy seguro de que es única, Teodoro». Los dos me miraron con cierta perplejidad ante mi tono sarcástico, pero antes de que pudieran formular preguntas, el sonido de múltiples vehículos estacionándose en el exterior captó nuestra atención. «¿Esperas visitas, papá?», preguntó Diego con creciente nerviosismo. «En cierto sentido, sí». Paloma apareció en la puerta con una expresión que combinaba satisfacción profesional y justicia poética. «Señor Vázquez, han llegado los representantes del juzgado mercantil, acompañados por agentes de la Guardia Civil. Solicitan hablar con usted, el señor Diego y el señor Teodoro». La transformación en los rostros de Diego y Teodoro fue instantánea y reveladora. La confianza arrogante se desvaneció, reemplazada por una mezcla de pánico y comprensión tardía. «¿De qué se trata esto, Nicolás?», balbuceó Teodoro, perdiendo completamente su compostura habitual. «Se trata de justicia, Teodoro, algo que aparentemente ninguno de ustedes dos comprende». Diego se levantó bruscamente de su silla. «Papá, no entiendo qué está pasando. ¿Por qué hay agentes judiciales aquí?» «Porque, Diego, he descubierto tu pequeña conspiración para robar mi empresa. Los 3 millones de euros que falsificaste mi firma para transferir, los planes para vender mis propiedades, las cuentas bancarias en Suiza. Lo sé todo». El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Diego y Teodoro intercambiaron miradas de horror absoluto mientras procesaban que su víctima había resultado ser mucho más astuta de lo que habían calculado. «No sé de qué estás hablando, papá», intentó Diego con una voz que temblaba visiblemente. «Jamás haría algo así». Activé la grabación en mi teléfono móvil, reproduciendo la conversación que Paloma había capturado días atrás. Sus propias voces llenaron la oficina, confesando cada detalle de su conspiración criminal. Y, más fácil de lo que habíamos imaginado, el viejo no sospecha absolutamente nada. «Te dije que sería pan comido. Mi padre siempre ha sido demasiado confiado». Las voces continuaron reproduciendo su celebración cruel, mientras Diego y Teodoro se desplomaban literalmente en sus asientos, comprendiendo que habían sido completamente superados por el hombre al que consideraban un anciano indefenso. «Imposible», susurró Teodoro. «¿Cómo descubrí su traición?» «Muy simple. Subestimaron gravemente tanto mi inteligencia como la lealtad de las personas que realmente me aprecian». En ese momento, 3 agentes judiciales ingresaron a la oficina, seguidos por 2 oficiales de la Guardia Civil. «Señor Vázquez, somos del Juzgado de lo Mercantil de Madrid.
Traemos órdenes de congelamiento de activos y citaciones para comparecer ante el tribunal. Por supuesto, oficiales. Estos son los dos individuos mencionados en las órdenes judiciales, Diego Vázquez Morales y Teodoro Jiménez Ruiz. El oficial principal se dirigió directamente a Diego. Señor Vázquez Morales, está usted citado a comparecer ante el juzgado mañana a las 10 de la mañana para responder por acusaciones de falsificación de documentos y apropiación indebida. Esto es un malentendido, protestó Diego desesperadamente. Soy su hijo. Todo lo que he hecho ha sido con su conocimiento y aprobación. Diego, le respondí con una calma que contrastaba dramáticamente con su pánico. Tienes razón en una cosa. Eres mi hijo, pero eso hace tu traición aún más imperdonable. El segundo oficial se acercó a Teodoro. Señor Jiménez Ruiz, también está usted citado por las mismas acusaciones, además de conspiración para cometer fraude. Teodoro intentó mantener cierta compostura, pero su voz traicionaba su terror interno. Exijo hablar con mi abogado inmediatamente. Tendrá esa oportunidad en el juzgado, respondió el oficial. Por el momento deben acompañarnos para completar los procedimientos de notificación formal. Mientras los oficiales completaban los trámites legales, Diego se acercó a mí con lágrimas en los ojos, que podrían haber sido genuinas o simplemente producto del pánico. Papá, por favor, soy tu hijo. No puedes hacer esto. Lo miré directamente a los ojos, viendo por primera vez al verdadero Diego, que había estado oculto detrás de años de actuación filial. Diego, cuando decidiste falsificar mi firma y robar mi empresa, dejaste de ser mi hijo. Ahora eres simplemente un criminal que debe enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero papá, no hay pero, Diego. Has demostrado que tu ambición vale más que tu honor, tu familia y cualquier principio moral que creí haberte enseñado. Los agentes escoltaron a Diego y Teodoro fuera de la oficina, mientras Paloma y yo observábamos el final de una era y el comienzo de otra. Señor Vázquez, me dijo Paloma cuando finalmente nos quedamos solos, ha hecho lo correcto. Lo que ellos hicieron era imperdonable. Sí, Paloma, pero hacer lo correcto no siempre se siente bien cuando implica destruir a tu propia familia. Me senté en mi silla, contemplando la oficina que había sido testigo de tantos momentos familiares felices y que ahora había presenciado la confrontación más dolorosa de mi vida. Pero también sentí algo más, un profundo sentido de justicia cumplida y la satisfacción de haber demostrado que la experiencia y la inteligencia siempre triunfan sobre la arrogancia y la traición. La guerra había terminado y yo había ganado. Las horas que siguieron a la detención fueron un torbellino de actividad legal y emocional. Ricardo llegó a mi oficina 30 minutos después de que se llevaran a Diego y Teodoro, cargando una maleta llena de documentos adicionales que habíamos preparado para esta confrontación. Nicolás, la ejecución ha sido impecable. Hemos congelado un total de 4 cuentas bancarias, 2 corporativas a nombre de Jiménez Desarrollos Inmobiliarios y 2 personales de Teodoro. También hemos bloqueado las cuentas que Diego abrió recientemente. ¿Qué cantidad total hemos asegurado? Aproximadamente 5.700.000 euros, más de lo que inicialmente calculamos que habían robado. La cifra me sorprendió gratamente. Aparentemente, Diego y Teodoro habían sido aún más activos en sus actividades criminales de lo que había documentado. ¿De dónde proviene ese dinero adicional? Nuestros investigadores financieros descubrieron que vendieron varios equipos industriales de la empresa sin tu autorización. También liquidaron algunas inversiones en bonos del Estado que tenías como reserva de emergencia. Cada revelación aumentaba mi indignación, pero también reforzaba mi convicción de que había tomado la decisión correcta al proceder legalmente contra ellos. Paloma regresó del almuerzo con Beatriz cerca de las 3 de la tarde. Su expresión me indicó inmediatamente que la conversación había sido reveladora. Señor Vázquez, Beatriz está completamente conmocionada. No tenía conocimiento de las actividades criminales de su esposo y su padre. De hecho, me confesó que había comenzado a sospechar que algo irregular estaba ocurriendo. ¿Qué tipo de sospechas? Aparentemente, Diego había comenzado a gastar dinero de manera desproporcionada a sus ingresos declarados.
Compraron una casa nueva por 800.000 euros, un automóvil deportivo, y Diego había hablado de unas vacaciones en el Caribe que costarían 50.000 euros. ¿Cómo reaccionó cuando le explicaste lo que había ocurrido? Inicialmente no podía creerlo, pero cuando le mostré algunas de las evidencias que usted me había autorizado compartir, se desplomó completamente. Lloró durante casi una hora. Me dolía saber que Beatriz, quien había sido como una hija para mí durante los últimos 10 años, se había convertido en otra víctima de la ambición desmedida de Diego y Teodoro. Paloma, ¿mencionó algo sobre los planes futuros? Sí, señor Vázquez. Dice que quiere divorciarse de Diego inmediatamente. No puede continuar casada con alguien que ha traicionado a su propia familia de esta manera. También expresó su deseo de testificar en su favor durante el juicio. Esa información me proporcionó cierto consuelo. Al menos una persona de la familia Jiménez mantenía su integridad moral intacta. Mi teléfono sonó interrumpiendo nuestras reflexiones. Era el comisario de la Guardia Civil a cargo del caso. Señor Vázquez, tengo noticias importantes. Durante el interrogatorio preliminar, Teodoro Jiménez ha comenzado a proporcionar información adicional sobre la conspiración. ¿Qué tipo de información? Aparentemente, este no era su primer fraude. Hemos descubierto evidencia de que ha estado involucrado en esquemas similares con otras empresas familiares durante los últimos 5 años. La revelación me dejó helado. Diego no solo había traicionado a su propia familia, sino que se había asociado con un criminal habitual que había perfeccionado sus métodos fraudulentos victimizando a otras familias. ¿Han identificado a las otras víctimas? 3 empresas familiares en Valencia, Sevilla y Barcelona. En cada caso, Teodoro se asoció con hijos descontentos o ambiciosos para despojar a los padres fundadores de sus patrimonios. ¿Cuál fue el monto total de esos fraudes anteriores? Estamos hablando de aproximadamente 15 millones de euros distribuidos entre los 3 casos. Teodoro es mucho más peligroso de lo que inicialmente habíamos evaluado. Colgué el teléfono con una mezcla de horror y validación. Horror por la magnitud de la red criminal en la que Diego se había involucrado, y validación porque mi decisión de proceder legalmente había evitado que continuaran victimizando a otras familias. Ricardo, quien había estado escuchando mi lado de la conversación, movió la cabeza con incredulidad. Nicolás, Diego no solo te traicionó a ti, se involucró con un estafador profesional que ha destruido múltiples familias. Tu hijo ha demostrado ser mucho más peligroso de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Esa tarde, decidí visitar personalmente a Beatriz en su casa. Necesitaba asegurarme de que estuviera bien y ofrecerle cualquier apoyo que pudiera necesitar durante este periodo traumático. La encontré empacando pertenencias en cajas, claramente preparándose para abandonar el hogar que había compartido con Diego. Sus ojos estaban hinchados de llorar, pero su determinación era evidente. Nicolás, me dijo al verme, no tengo palabras para expresar cuánto lamento lo que Diego y mi padre te hicieron. Si hubiera sospechado la magnitud de sus planes, habría intentado deteneros. Beatriz, tú no tienes nada de qué disculparte. También eres una víctima en esta situación. Pero soy su esposa. Debería haber notado las señales. Debería haber hecho preguntas más incisivas sobre nuestras finanzas repentinamente mejoradas. El engaño era muy sofisticado, Beatriz. Incluso yo, con décadas de experiencia empresarial, tardé semanas en desentrañar completamente su conspiración. Se sentó en el sofá de la sala, rodeada de cajas a medio llenar, y me miró con una expresión que combinaba gratitud y determinación. Nicolás, quiero testificar en tu favor durante el juicio. Quiero que Diego y mi padre enfrenten las consecuencias completas de sus acciones. ¿Estás completamente segura de eso, Beatriz? Testificar contra tu propio esposo y padre tendrá repercusiones emocionales enormes. Estoy segura. Lo que hicieron no solo fue criminal, fue una traición a todos los valores que creí que compartíamos como familia. Su resolución me impresionó profundamente. A pesar del dolor personal que estaba experimentando, Beatriz había elegido hacer lo correcto sin importar las consecuencias personales. Beatriz,
Quiero que sepas que independientemente de lo que ocurra con Diego, tú siempre tendrás mi apoyo. Eres como una hija para mí. Las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente por sus mejillas, pero esta vez parecían lágrimas de gratitud más que de devastación. Gracias, Nicolás. Eso significa más para mí de lo que puedes imaginar. Esa noche, regresé a casa con sentimientos contradictorios. Por un lado, sentía la satisfacción de haber protegido exitosamente mi patrimonio y expuesto la red criminal que había amenazado no solo mi familia, sino también a otras víctimas inocentes. Por otro lado, la realidad de haber perdido a mi hijo para siempre comenzaba a asentarse en mi corazón. Diego había tomado decisiones que habían destruido irreparablemente nuestra relación, pero eso no aliviaba completamente el dolor de un padre que había fracasado en criar un hijo con integridad moral. Me serví un vaso de whisky y me senté en mi estudio contemplando las fotografías familiares que documentan momentos más felices. En muchas de ellas, Diego aparecía sonriendo genuinamente, abrazando a Beatriz, celebrando logros familiares y profesionales. ¿En qué momento había perdido el rumbo moral? ¿Había señales que debería haber detectado años antes? ¿Podría haber hecho algo diferente para evitar esta tragedia familiar? Las preguntas se agolpaban en mi mente, pero las respuestas eran esquivas y dolorosas. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis cavilaciones melancólicas. Era Carlos. Nicolás, he estado revisando los libros contables después de los eventos de hoy. Hay algo más que necesitas saber sobre el alcance de las actividades de Diego. ¿Qué has encontrado, Carlos? Ha estado manipulando nuestros registros financieros durante al menos 6 meses. Algunos contratos importantes han sido modificados sin autorización y hay pagos a empresas fantasma que no puedo rastrear. ¿Cuál es el daño estimado? Además de los fondos que ya hemos identificado, calculamos otros 700.000 euros en pérdidas debido a contratos fraudulentos y pagos no autorizados. La traición de Diego era aún más profunda y sistemática de lo que había comprendido. No había sido un acto impulsivo de ambición, sino una operación criminal planificada y ejecutada durante meses con precisión despiadada. Carlos, documenta todo meticulosamente. Esa información será crucial para el juicio. Por supuesto, Nicolás. Y quiero que sepas que todos en la empresa están conmocionados por lo que ha ocurrido. Diego había perdido el respeto de muchos empleados debido a su comportamiento arrogante en los últimos meses. Esa información me proporcionó cierto consuelo. Aparentemente, las señales de la degeneración moral de Diego habían sido visibles para otros, incluso cuando yo había estado demasiado cegado por el amor paternal para detectarlas. La guerra había terminado, pero las batallas legales apenas comenzaban. La mañana del juicio llegó con una lluvia persistente que parecía reflejar la gravedad sombría de los eventos que estaban a punto de desarrollarse. Me levanté antes del amanecer, incapaz de conciliar más sueño después de una noche plagada de pesadillas, donde revivía constantemente los momentos de traición y confrontación. Ricardo me recogió en casa a las 7:30 de la mañana. Durante el trayecto hacia los juzgados de Plaza de Castilla, repasamos una vez más la estrategia que habíamos desarrollado durante las últimas semanas. Nicolás, tenemos un caso prácticamente irrefutable, me aseguró mientras revisaba sus notas finales. Las grabaciones de audio, los documentos falsificados, los testimonios bancarios y ahora el testimonio de Beatriz crean un panorama incuestionable de culpabilidad. ¿Cómo crees que Diego intentará defenderse? Su abogado probablemente argumentará que actuó bajo la influencia manipuladora de Teodoro, tratando de presentarlo como una víctima más que como un conspirador activo. Pero las evidencias demuestran claramente que participó voluntariamente en cada aspecto del fraude. Al llegar a los juzgados, me sorprendió ver la cantidad de periodistas que se habían congregado en la entrada. Aparentemente, la historia de un hijo que había traicionado a su padre empresario había captado la atención mediática nacional. «Señor Vázquez», gritó una reportera mientras caminábamos hacia el edificio, «¿cómo se siente al procesar legalmente a su propio hijo?». Decidí no responder a ninguna pregunta periodística.
Este asunto era demasiado personal y doloroso para convertirlo en un espectáculo mediático. En la sala de espera del juzgado, me encontré cara a cara con Diego por primera vez desde su detención. Estaba sentado junto a su abogado defensor, visiblemente demacrado y nervioso. Cuando nuestras miradas se cruzaron, intentó acercarse a mí. «Papá, por favor, podemos resolver esto en privado, no tiene que llegar a juicio». «Diego, tuviste múltiples oportunidades de resolver esto en privado antes de robar mi empresa. Ahora enfrentarás las consecuencias legales de tus decisiones». Su abogado, un hombre joven que claramente estaba fuera de su liga en un caso de esta magnitud, intentó mediar. «Señor Vázquez, mi cliente está dispuesto a negociar una restitución completa a cambio de retirar los cargos penales». «La restitución es lo mínimo que esperaría», respondió Ricardo antes de que pudiera hablar. «Pero eso no elimina la naturaleza criminal de los actos cometidos. Este caso procederá a juicio». Teodoro llegó pocos minutos después, escoltado por guardias de seguridad. Su transformación física era aún más dramática que la de Diego. El hombre arrogante y seguro de sí mismo que había conocido se había convertido en una figura encorvada y derrotada. Cuando comenzó la sesión judicial, el fiscal presentó el caso con una precisión devastadora que superó incluso mis expectativas más optimistas. «Señorías, el caso que tienen ante ustedes representa uno de los fraudes familiares más elaborados y despiadados que hemos procesado en los últimos años. Los acusados, Diego Vázquez Morales y Teodoro Jiménez Ruiz, orquestaron sistemáticamente el robo de 3.700.000 euros de la empresa Vázquez Construcciones. Las primeras evidencias presentadas fueron las grabaciones de audio capturadas por Paloma. Escuchar nuevamente las voces de Diego y Teodoro riéndose mientras planificaban mi ruina financiera fue devastador, incluso sabiendo que ya conocía cada palabra. «El viejo no sospecha absolutamente nada», resonó la voz de Teodoro en la sala del tribunal. «Te dije que sería pan comido. Mi padre siempre ha sido demasiado confiado», siguió la respuesta de Diego. Pude ver cómo los miembros del jurado reaccionaban con visible disgusto ante la crueldad casual en las voces de los acusados. Varias personas en la galería movían la cabeza con incredulidad. Cuando llegó mi turno de testificar, el fiscal me guió meticulosamente a través de cada etapa del descubrimiento de la conspiración. «Señor Vázquez, ¿puede describir el momento exacto en que se dio cuenta de que había sido víctima de fraude?» «Fue cuando encontré los contratos con mi firma falsificada, autorizando la transferencia de 3 millones de euros. Después de 40 años firmando documentos empresariales, reconozco inmediatamente mi propia rúbrica. Lo que vi en esos papeles era una imitación hábil, pero definitivamente no era auténtica». ¿Cuál fue su reacción emocional al descubrir que su propio hijo estaba involucrado? Tuve que pausar un momento para controlar mis emociones antes de responder. Fue devastador. Diego no era solo mi hijo, era mi sucesor designado, la persona en quien había depositado toda mi confianza para continuar el legado familiar. Descubrir que había traicionado esa confianza por dinero fue indescriptible. El testimonio de Paloma fue igualmente impactante. Su recuento detallado de cómo había arriesgado su posición para obtener evidencia crucial pintó un contraste dramático entre la lealtad genuina y la traición familiar. «¿Por qué decidió grabar secretamente las conversaciones entre los acusados?», le preguntó el fiscal. «Porque sabía que el señor Vázquez necesitaba evidencia irrefutable para protegerse. Había trabajado para él durante 15 años y conocía su integridad. Cuando vi que su propio hijo lo estaba traicionando de manera tan cruel, supe que tenía que actuar». Pero el testimonio más devastador fue el de Beatriz. Su decisión de testificar contra su propio esposo y padre había causado sensación en los medios, pero en la sala del tribunal su dolor genuino era palpable. «Señora Vázquez», le preguntó el fiscal, ¿tenía conocimiento de las actividades fraudulentas de su esposo? «Absolutamente ninguno», respondió con voz firme pero quebrada por la emoción. «Diego me mintió durante meses sobre el origen de nuestros ingresos adicionales. Cuando le preguntaba sobre la casa nueva, el automóvil costoso, me decía que eran bonificaciones por buen desempeño en la empresa.
¿Cuándo se enteró de la verdad? El día que arrestaron a Diego. Nicolás tuvo la cortesía de explicarme personalmente lo que había ocurrido. Mi mundo se desplomó completamente. ¿Por qué decidió testificar contra su esposo? Beatriz miró directamente a Diego antes de responder. Porque lo que hizo no solo fue criminal, fue una traición a todos los valores que creí que compartíamos. Nicolás me trataba como a una hija, y Diego repagó ese amor con robo y mentiras. Vi cómo Diego se desplomaba en su silla mientras escuchaba el testimonio de su esposa. Era evidente que finalmente comprendía la magnitud completa de lo que había perdido. No solo su libertad y su herencia, sino también el amor y respeto de todas las personas que habían sido importantes en su vida. La defensa intentó presentar a Diego como una víctima manipulada por Teodoro, pero las evidencias eran demasiado claras sobre su participación voluntaria y entusiasta en cada aspecto de la conspiración. «Señorías», argumentó el abogado defensor de Diego, «mi cliente es un joven padre de familia que fue seducido por las promesas grandiosas de un estafador experimentado. Teodoro Jiménez aprovechó la ambición natural de un hijo que quería demostrar su valía empresarial. Pero cuando el fiscal presentó los correos electrónicos, donde Diego se refería a mí como el viejo senil y celebraba lo fácil que sería engañarme, esa estrategia defensiva se desmoronó completamente. El perito calígrafo confirmó que las firmas en los documentos financieros eran falsificaciones obvias y mal ejecutadas, agregando insulto a la injuria al demostrar que ni siquiera habían puesto esfuerzo profesional en sus actividades criminales. Cuando llegó el momento de los alegatos finales, Ricardo presentó una síntesis devastadora que conectaba cada pieza de evidencia en un relato coherente de traición, codicia y crueldad familiar. Señorías, este caso trasciende el fraude financiero común. Estamos ante una traición que atacó los fundamentos mismos de la confianza familiar y la integridad empresarial. Los acusados no solo robaron dinero, intentaron robar el legado de toda una vida de trabajo honesto. Después de 3 días de testimonios y deliberaciones, el jurado se retiró para decidir el veredicto. Las 2 horas que esperamos fueron las más largas de mi vida, sabiendo que el futuro de Diego dependía de esa decisión. Cuando finalmente regresaron, el presidente del jurado se levantó con el veredicto en sus manos. En el caso del Estado contra Diego Vázquez Morales y Teodoro Jiménez Ruiz, el jurado encuentra a ambos acusados culpables de todos los cargos: falsificación de documentos, apropiación indebida y conspiración para cometer fraude. El sonido del martillo del juez resonó como un trueno en la sala silenciosa, sellando el destino de mi hijo para siempre. La lectura de la sentencia se programó para la semana siguiente. Durante esos días de espera, experimenté una mezcla extraña de alivio y melancolía. El veredicto de culpabilidad había vindicado mi decisión de proceder legalmente, pero la proximidad del momento en que Diego recibiría su castigo oficial me llenaba de una tristeza profunda que no había anticipado. Paloma me mantuvo informado sobre las reacciones en la empresa. Los empleados habían seguido el juicio a través de los medios, y la mayoría expresaba apoyo por mi posición, aunque también lamentaban la destrucción de lo que había sido una empresa familiar respetada durante décadas. «Señor Vázquez», me informó durante una de nuestras reuniones matutinas, «he recibido llamadas de varios clientes importantes expresando su solidaridad. Aparentemente, la cobertura mediática del caso ha reforzado su confianza en la integridad de nuestra empresa. Me alegra saber que nuestros socios comerciales comprenden la situación», respondí. Era una de mis preocupaciones principales, que el escándalo pudiera dañar permanentemente nuestra reputación. «Por el contrario, señor, muchos nos han dicho que admiran su coraje para hacer lo correcto, incluso cuando implicaba sacrificar relaciones familiares. El día de la sentencia, llegué al tribunal acompañado únicamente por Ricardo. Había decidido que no quería que Paloma presenciara este momento final y doloroso. Beatriz también había optado por no asistir, explicándome que ya había sufrido suficiente dolor durante el juicio. Diego entró a la sala esposado, acompañado por 2 agentes de seguridad.
Su transformación física durante las semanas transcurridas desde el veredicto era dramática. Había perdido peso considerable, su rostro estaba demacrado y sus ojos tenían una vacuidad que nunca había visto antes. Teodoro presentaba un aspecto igualmente deteriorado, pero mantenía cierta compostura arrogante que sugería que aún no había aceptado completamente la realidad de su situación. El juez Martínez Herrera, un magistrado veterano conocido por su severidad en casos de fraude empresarial, ingresó a la sala con una solemnidad que presagiaba sentencias significativas. Diego Vázquez Morales, comenzó con voz firme, ha sido declarado culpable de falsificación de documentos en primer grado, apropiación indebida agravada y conspiración para cometer fraude empresarial. Estos delitos representan no solo una violación grave de la ley, sino una traición imperdonable a la confianza familiar. Hizo una pausa, mirando directamente a Diego antes de continuar. Las circunstancias agravantes de este caso incluyen el abuso de confianza filial, la premeditación elaborada de los delitos y la ausencia total de remordimiento durante el proceso judicial. Por tanto, esta Corte lo condena a 7 años de prisión efectiva, inhabilitación permanente para ejercer cargos de administración empresarial y la obligación de restituir íntegramente todos los fondos robados con intereses del 8% anual. Diego se desplomó visiblemente al escuchar la sentencia. 7 años era más de lo que incluso Ricardo había anticipado en nuestros cálculos más pesimistas. Teodoro Jiménez Ruiz, continuó el juez, usted representa un peligro sistemático para el tejido empresarial español. Las investigaciones han revelado que este fraude era parte de un patrón criminal que ha victimizado múltiples familias durante años. La sentencia de Teodoro fue aún más severa. 10 años de prisión efectiva, inhabilitación permanente para cualquier actividad comercial y multas que ascendían a 2 millones de euros adicionales a la restitución completa. Además, agregó el juez, se ordena la liquidación completa de todos los activos de Jiménez Desarrollos Inmobiliarios, con el producto destinado a compensar a las víctimas de fraudes anteriores. Después de pronunciar las sentencias, el juez me dirigió palabras que resonaron profundamente en mi corazón. Señor Vázquez, este tribunal reconoce el coraje excepcional que demostró al priorizar la justicia por encima de los lazos familiares. Su decisión de proceder legalmente contra su propio hijo, aunque dolorosa, ha evitado que estos criminales continuaran victimizando a otras familias. Mientras los agentes escoltaban a Diego fuera de la sala, se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. «Papá», gritó desesperadamente, «lo siento, por favor, perdóname». Por primera vez desde el inicio de esta pesadilla, vi algo que parecía arrepentimiento genuino en sus ojos, pero era demasiado tarde. Las palabras de disculpa llegaban después de la condena, cuando ya no tenían poder para cambiar las consecuencias de sus acciones. No respondí a su súplica. No porque no sintiera dolor por él, sino porque responder habría minimizado la gravedad de lo que había hecho y enviado el mensaje equivocado sobre las consecuencias de traicionar la confianza familiar. Salí del tribunal bajo una lluvia ligera que había comenzado durante la lectura de sentencias. Los periodistas se agolparon a mi alrededor, pero Ricardo había preparado una declaración breve que leyó en mi nombre. El señor Vázquez está satisfecho de que la justicia haya prevalecido en este caso. Sin embargo, solicita respeto por su privacidad mientras procesa el dolor personal de estos eventos. No habrá más declaraciones públicas sobre este asunto. Durante las semanas siguientes, me dediqué completamente a reconstruir y estabilizar la empresa. Carlos asumió oficialmente el rol de director general, mientras que Paloma fue promovida a directora administrativa con participación societaria del 5% como reconocimiento por su lealtad crucial. La recuperación de los fondos robados se ejecutó eficientemente. Los bancos suizos, presionados por las autoridades españolas y europeas, cooperaron completamente en la repatriación del dinero. En total, recuperé 4.200.000 euros, los 3 millones originales plus intereses y fondos adicionales que Diego y Teodoro habían robado sin mi conocimiento. Pero la recuperación financiera
No podía reparar el daño emocional y familiar. Las fotografías de Diego que habían decorado mi oficina durante años fueron removidas y almacenadas en cajas que guardé en el sótano de mi casa. No podía destruirlas completamente, pero tampoco podía soportar verlas diariamente. Beatriz completó su proceso de divorcio 3 meses después de la sentencia. Había decidido regresar a Valencia para estar cerca de su madre y comenzar una nueva vida lejos de los recuerdos dolorosos de Madrid. Nicolás, me dijo durante nuestra última conversación antes de su mudanza, quiero que sepas que siempre te consideraré como un padre. Lo que Diego hizo no cambia el amor y respeto que siento por ti. Beatriz, tú también eres como una hija para mí. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, no dudes en contactarme. Nos despedimos con un abrazo que contenía años de cariño genuino y la tristeza compartida de ver cómo la ambición había destruido una familia que una vez fue feliz. Un día, aproximadamente 6 meses después de la sentencia, recibí una carta desde la prisión donde Diego cumplía su condena. La envelope había sido abierto por las autoridades penitenciarias como parte de los protocolos de seguridad. La carta era breve pero intensa. Papá, sé que no merezco tu perdón, pero necesitaba escribirte para que sepas que finalmente comprendo la magnitud de lo que hice. No solo robé dinero, robé tu confianza, destruí nuestro legado familiar y traicioné todo lo que me enseñaste sobre honor e integridad. Cada día en prisión me levanto con la comprensión más clara de que perdí al padre más honorable que un hijo podría tener. No espero que me perdones, pero espero que algún día puedas recordar algunos momentos buenos que compartimos antes de que mi ambición lo destruyera todo. Leí la carta varias veces, sintiendo una mezcla compleja de dolor, nostalgia y una pequeña chispa de esperanza de que quizás Diego finalmente estuviera aprendiendo lecciones que deberían haber sido enseñadas décadas antes. Pero no respondí la carta. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar con palabras y algunas traiciones demasiado fundamentales para perdonar fácilmente. La empresa continuó prosperando bajo la nueva administración. Sin las distracciones de los dramas familiares y la desconfianza que había caracterizado los últimos meses del liderazgo de Diego, el ambiente laboral mejoró significativamente. Por las noches, cuando regresaba a mi casa vacía, a veces me sentaba en mi estudio contemplando cómo una vida de trabajo honesto había resultado en la destrucción de mi única relación familiar importante. Había ganado la guerra legal, protegido mi patrimonio y enviado un mensaje claro sobre las consecuencias de la traición. Pero el costo personal había sido devastador. Un año después de la sentencia, mi vida había encontrado un nuevo equilibrio, aunque muy diferente al que había conocido durante décadas. La empresa prosperaba bajo el liderazgo conjunto de Carlos y Paloma, quienes habían demostrado ser socios confiables y competentes. Sin embargo, el vacío emocional dejado por la traición de Diego seguía siendo una herida abierta que el tiempo parecía incapaz de sanar completamente. Durante una mañana de abril de 2025, mientras revisaba los informes trimestrales en mi oficina, Paloma entró con una expresión inusualmente seria. Señor Vázquez, acabo de recibir una llamada del centro penitenciario donde está recluido Diego. Al parecer ha sufrido un incidente grave. Mi corazón se aceleró inmediatamente. ¿Qué tipo de incidente? Una agresión por parte de otros reclusos. Está hospitalizado en la enfermería de la prisión, pero su estado es estable. Los médicos dicen que no corre peligro de muerte, aunque las heridas son significativas. A pesar de todo lo que había ocurrido entre nosotros, escuchar que Diego había sido lastimado me afectó profundamente. Era mi hijo, y ninguna traición podía eliminar completamente los instintos paternales que había desarrollado durante 40 años. ¿Han dado más detalles sobre lo que provocó la agresión? Según el director de la prisión, Diego se había negado a participar en algunas actividades ilegales que otros reclusos le habían propuesto. Aparentemente, su rechazo fue interpretado como una actitud de superioridad y varios prisioneros decidieron darle una lección. La ironía de la situación no me pasó desapercibida. Diego finalmente había tomado una decisión ética,
rechazando participar en actividades criminales, y esa decisión había resultado en su victimización. ¿Solicitan que algún familiar lo visite? Paloma dudó antes de responder. El director mencionó que Diego ha estado preguntando por usted desde que ingresó a la prisión. Esta agresión parece haber intensificado su deseo de restablecer algún tipo de comunicación. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia la ventana que ofrecía vista al patio central de nuestro edificio corporativo. Durante meses había evitado cualquier contacto con Diego, convencido de que mantener distancia era la única forma de procesar mi dolor y protegerme de más manipulaciones emocionales. Pero ahora, sabiendo que estaba herido y solo, mis defensas comenzaron a debilitarse. Paloma, contacta al director de la prisión y programa una visita para mañana por la tarde. ¿Está seguro, señor Vázquez? Después de todo lo que ha ocurrido, estoy seguro de que necesito verlo una vez más, no para reconciliarme, sino para obtener el cierre que ambos necesitamos. Esa noche dormí poco, imaginando cómo sería confrontar a Diego después de un año de silencio absoluto. ¿Habría cambiado realmente durante su tiempo en prisión? ¿O seguiría siendo el mismo hombre ambicioso y manipulador que había traicionado mi confianza? El centro penitenciario de Alcalá Meco era una estructura imponente y deprimente que reflejaba la gravedad de los crímenes de sus ocupantes. Después de pasar por múltiples controles de seguridad, fui escoltado hasta la sala de visitas, un espacio austero con mesas separadas por barreras de vidrio. Diego entró acompañado por un guardia, caminando lentamente debido a las heridas que había sufrido durante la agresión. Su transformación física era aún más dramática de lo que había anticipado. Había perdido al menos 20 kilos. Su rostro estaba marcado por una cicatriz reciente en la mejilla izquierda, y sus ojos tenían una profundidad melancólica que nunca había visto antes. Nos sentamos frente a frente, separados por el vidrio, comunicándonos a través de los teléfonos proporcionados para las visitas. «Papá», fueron las primeras palabras que pronunció con voz quebrada por la emoción. «Gracias por venir. No estaba seguro de que lo harías. Diego, vine porque necesitaba verte una vez más. Pero eso no significa que las cosas hayan cambiado entre nosotros. Lo entiendo, papá, y no espero que me perdones. Lo que hice fue imperdonable». Durante los siguientes 40 minutos, Diego me habló sobre su experiencia en prisión con una honestidad brutal que contrastaba dramáticamente con las mentiras elaboradas que había utilizado durante la conspiración. Los primeros meses fueron los peores, me explicó. No solo por las condiciones físicas, sino por la comprensión gradual de lo que había perdido. Cada día me levantaba recordando que había destruido la relación más importante de mi vida por dinero. ¿Y ahora qué has aprendido, Diego? He aprendido que el dinero no tiene valor si no tienes personas que te amen genuinamente para compartirlo. He aprendido que la integridad no es negociable, sin importar las tentaciones que se presenten. Y he aprendido que algunas decisiones tienen consecuencias permanentes que ningún arrepentimiento puede revertir. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había escuchado actuaciones convincentes de él anteriormente. Necesitaba evaluar si este cambio era genuino o simplemente otra manipulación diseñada para obtener mi simpatía. Diego, durante el juicio mostraste muy poco remordimiento. ¿Por qué debería creer que este cambio es auténtico? Porque durante el juicio todavía estaba aferrado a justificaciones y excusas. Creía que de alguna manera podía minimizar mi culpabilidad culpando a Teodoro o a las circunstancias. Aquí, en prisión, no hay lugar para autoengaños. Cada día confronto la realidad de lo que hice sin filtros ni justificaciones. Me habló sobre un programa de rehabilitación al que se había unido voluntariamente, donde trabajaba con otros reclusos que habían cometido crímenes relacionados con traiciones familiares. Hay un psicólogo, el doctor Ramírez, que nos ayuda a entender los patrones de pensamiento que nos llevaron a traicionar a nuestras familias. He comenzado a comprender que mi ambición se había convertido en una obsesión que me cegó completamente ante las consecuencias morales de mis acciones. ¿Y qué planes tienes para cuando salgas de aquí? Papá,
Sé que nunca podré regresar a trabajar contigo o recuperar mi lugar en la familia, pero he estado estudiando para obtener certificaciones en contabilidad básica. Cuando termine mi condena, planeo trabajar en organizaciones sin fines de lucro, ayudando a víctimas de fraudes financieros. La ironía de esa aspiración era evidente. El hombre que había cometido fraude financiero quería dedicar su vida futura a ayudar a las víctimas de crímenes similares. Diego, ¿realmente crees que las víctimas de fraude confiarían en alguien con tu historial criminal? Probablemente no al principio, admitió, pero creo que mi experiencia desde ambos lados de estos crímenes podría ser valiosa para ayudar a otros a reconocer las señales de advertencia y evitar ser victimizados. Antes de terminar la visita, le pregunté directamente sobre Beatriz y cómo se sentía respecto al divorcio. Beatriz hizo lo correcto al divorciarse de mí, respondió sin hesitación. Ella merecía un esposo que la honrara y protegiera, no alguien que pusiera en riesgo su futuro por ambición personal. Espero que encuentre a alguien que la valore como se merece. Cuando finalizó el tiempo de visita, Diego me miró a través del vidrio con lágrimas en los ojos. Papá, sé que nunca podremos volver a tener la relación que teníamos antes, pero quiero que sepas que el tiempo que pasé contigo antes de arruinarlo todo fueron los años más felices de mi vida. Tú fuiste el mejor padre que un hijo podría haber tenido, y el fracaso es completamente mío. Salí de la prisión con sentimientos contradictorios. Por un lado, había visto indicios de que Diego estaba experimentando un arrepentimiento genuino y crecimiento personal. Por otro lado, el daño que había causado era demasiado fundamental para ser reparado con palabras bonitas y promesas de cambio. Durante el viaje de regreso a Madrid, reflexioné sobre si debería mantener algún tipo de comunicación limitada con Diego durante el resto de su sentencia. Parte de mí quería creer que la rehabilitación era posible, que mi hijo podría emerger de esta experiencia como una persona genuinamente transformada. Pero otra parte de mí sabía que algunas traiciones crean heridas demasiado profundas para sanar completamente, sin importar cuánto arrepentimiento demuestre el perpetrador. Al llegar a casa esa noche, tomé una decisión que definiría la naturaleza de cualquier relación futura que pudiera tener con Diego. Le escribiría una carta estableciendo límites claros, pero dejando abierta la posibilidad de comunicación muy limitada, siempre y cuando demostrara consistentemente que su cambio era auténtico y permanente. No sería una reconciliación, pero tampoco sería un rechazo total y definitivo. Sería una oportunidad cuidadosamente controlada para que Diego demostrara si realmente había aprendido el valor de la integridad o si simplemente había perfeccionado su capacidad de manipulación emocional. Han pasado 3 años desde aquel día devastador, cuando descubrí la traición de Diego. Y mientras escribo estas líneas en mi estudio, puedo reflexionar con la perspectiva que solo el tiempo puede proporcionar. La carta que le envié a Diego después de mi visita a la prisión estableció los términos de una comunicación muy limitada. Una carta mensual donde me informaría sobre su progreso en los programas de rehabilitación, sin expectativas de respuesta inmediata de mi parte. Durante 2 años, Diego cumplió religiosamente con esa correspondencia. Sus cartas evolucionaron gradualmente desde disculpas desesperadas hasta reflexiones maduras sobre responsabilidad personal y crecimiento moral. Me habló sobre el programa educativo que había completado, obteniendo certificaciones en contabilidad y gestión de pequeñas empresas. También me describió su trabajo voluntario en la biblioteca de la prisión, donde ayudaba a otros reclusos a completar su educación básica. Vázquez Construcciones floreció bajo el liderazgo de Carlos y Paloma de maneras que nunca había imaginado posibles. Sin las tensiones familiares y los dramas personales que habían caracterizado los últimos meses del liderazgo de Diego, la empresa expandió sus operaciones a Valencia y Barcelona, incrementando nuestra facturación anual en un 45%. Paloma demostró poseer habilidades administrativas excepcionales que habían permanecido ocultas durante años de trabajo como secretaria. Su promoción a directora administrativa con participación societaria había sido una de las mejores decisiones empresariales que había tomado en décadas.
Señor Vázquez, me dijo durante una de nuestras reuniones de evaluación trimestral, creo que la adversidad que enfrentamos hace 3 años, aunque dolorosa, fortaleció fundamentalmente nuestra organización, eliminó elementos tóxicos y permitió que florecieran talentos auténticos. Carlos también había evolucionado como líder, demostrando una visión estratégica que complementaba perfectamente mi experiencia fundacional. Juntos, habíamos establecido protocolos de transparencia y supervisión que garantizaban que nunca más podría ocurrir una traición interna de la magnitud que Diego había perpetrado. Durante el 2.º año de la encarcelación de Diego, recibí noticias inesperadas sobre Teodoro. Había sufrido un infarto masivo en prisión y falleció antes de que pudiera recibir atención médica adecuada. La noticia me produjo sentimientos contradictorios. No podía lamentar la muerte de alguien que había sido el arquitecto principal de la destrucción de mi familia, pero tampoco podía celebrar la muerte de otro ser humano. Diego escribió sobre la muerte de Teodoro con una perspectiva que demostró cuánto había madurado durante su encarcelamiento. Papá, cuando me enteré de la muerte de Teodoro, mi primera reacción fue de alivio porque finalmente había desaparecido la persona que culpaba por mi caída moral. Pero después de reflexionar con el doctor Ramírez, comprendí que Teodoro no me obligó a traicionarte. Él presentó una oportunidad, pero yo tomé la decisión de aceptarla. Su muerte no cambia mi responsabilidad por las decisiones que tomé voluntariamente. Esa carta marcó un punto de inflexión en mi percepción de la rehabilitación de Diego. Por primera vez, había demostrado una comprensión genuina de la responsabilidad personal sin buscar chivos expiatorios o circunstancias atenuantes. Beatriz se había reconstruido exitosamente en Valencia. Había iniciado una relación con un profesor universitario llamado Miguel Fernández Ríos, un viudo con 2 hijos que la trataba con el respeto y cariño que merecía. Me mantenía informado sobre su progreso a través de llamadas telefónicas trimestrales, y siempre expresaba gratitud por el apoyo que le había brindado durante los momentos más difíciles de su vida. Nicolás, me dijo durante una de nuestras conversaciones, quiero que sepas que Miguel comprende completamente mi situación pasada y no me juzga por los errores de Diego. Hemos decidido casarnos en diciembre y me encantaría que estuvieras presente en la ceremonia. Su invitación me conmovió profundamente. A pesar de todo el dolor que había causado la traición de Diego, había preservado relaciones significativas con personas que realmente valoraban la integridad y la lealtad. El momento más desafiante llegó cuando Diego cumplió 4 años de su sentencia y se volvió elegible para libertad condicional por buen comportamiento. Su abogado me contactó para informar que las autoridades penitenciarias estaban considerando reducir su sentencia, pero requerían testimonios de familiares sobre su rehabilitación. Señor Vázquez, me explicó el abogado, su testimonio tendría un peso significativo en la decisión del tribunal. Diego ha demostrado un progreso excepcional en todos los programas de rehabilitación, y los psicólogos carcelarios confirman que representa un riesgo mínimo de reincidencia. La solicitud me puso en una posición imposible. Por un lado, las cartas de Diego durante los últimos años sugerían una transformación genuina. Por otro lado, otorgarle libertad condicional parecía minimizar la gravedad de su traición y las consecuencias que había establecido originalmente. Decidí visitarlo una segunda vez antes de tomar cualquier decisión sobre el testimonio. Esta vez, el Diego que encontré en la sala de visitas era prácticamente irreconocible. Había recuperado peso saludable. Sus ojos tenían una claridad y serenidad que jamás había visto, y se dirigía a mí con un respeto profundo que contrastaba dramáticamente con la arrogancia que había mostrado durante la conspiración. Papá, sé que mi abogado te ha contactado sobre la posibilidad de libertad condicional. Quiero que sepas que no espero tu apoyo y que entenderé completamente si decides no proporcionar testimonio alguno. Diego, ¿qué harías si obtienes la libertad condicional? He establecido contacto con una organización sin fines de lucro en Sevilla que proporciona servicios financieros a familias de bajos recursos. Han expresado interés en contratarme como consultor, sabiendo completamente sobre mi historial criminal.
El trabajo pagaría lo suficiente para vivir modestamente mientras completo mi restitución económica. ¿Y tus expectativas respecto a nuestra relación? No tengo expectativas, papá. Si alguna vez decides que podemos tener algún tipo de comunicación limitada, seré agradecido. Si decides que el daño es irreparable, lo aceptaré con respeto. Mi rehabilitación no depende de tu perdón, aunque lo valoraría enormemente. Sus respuestas demostraron una madurez emocional que nunca había poseído antes de la prisión. No había manipulación, súplicas desesperadas o intentos de generar culpa. Solo aceptación tranquila de las consecuencias de sus acciones pasadas. Después de esa segunda visita, decidí proporcionar un testimonio cuidadosamente estructurado al tribunal. No abogué por su liberación, pero confirmé que las cartas que había recibido sugerían un progreso genuino en su rehabilitación personal. Diego obtuvo la libertad condicional 6 meses después, con condiciones estrictas que incluían supervisión regular, prohibición de abandonar Andalucía sin autorización y continuación de terapia psicológica semanal. Ahora, mientras concluyo esta historia, puedo decir que Diego ha cumplido cada promesa que hizo durante nuestras conversaciones en prisión. Ha trabajado diligentemente en la organización benéfica de Sevilla, ha mantenido correspondencia respetuosa pero no invasiva conmigo y ha completado 40% de su restitución económica. ¿He perdonado completamente su traición? Honestamente, no estoy seguro de que ese tipo de perdón total sea posible. Algunas heridas cambian permanentemente la naturaleza de las relaciones, sin importar cuánto crecimiento personal demuestre el perpetrador. Pero he encontrado paz en saber que defendí mi dignidad, protegí mi patrimonio y establecí consecuencias claras para la traición familiar. También he encontrado satisfacción en ver que Diego aparentemente ha aprendido lecciones valiosas sobre integridad y responsabilidad personal, incluso si esas lecciones llegaron a un costo devastador. Mi empresa continúa prosperando bajo liderazgo ético. Paloma y Carlos han demostrado que la lealtad genuina y la competencia profesional pueden coexistir exitosamente. He comenzado a considerar planes de sucesión que garantizarán la continuidad de los valores que han definido Vázquez Construcciones durante 4 décadas. Para cualquier padre que pueda enfrentar traiciones similares, mi mensaje es claro. El amor familiar no debe coexistir con la tolerancia hacia la traición criminal. Defender la integridad requiere coraje, incluso cuando implica enfrentar a los seres más queridos. La experiencia me enseñó que el perdón es un proceso complejo que no siempre resulta en reconciliación completa, pero la justicia y la dignidad personal son principios que trascienden incluso los lazos familiares más profundos. Hoy, a los 68 años, vivo con la tranquilidad de saber que tomé las decisiones correctas en los momentos más difíciles de mi vida. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like. Suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.